Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este programa de Engrane Empresarial por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Recuerden que cada semana estamos presentando temas relacionados con el ámbito empresarial que son de utilidad para la empresa en el ámbito legal, fiscal, empresarial o que tiene que ver con la parte corporativa. Y bueno, en esta ocasión pues vamos a platicar sobre uno de los temas que ya en alguna ocasión lo tocamos aquí en Change TV en una breve espacio, pero pues han ido generándose por ahí algunas dudas, algunas preguntas que me han hecho llegar incluso en algunos momentos por correo electrónico, en otros foros incluso, y bueno, vamos a abordarlo con un poco más de detalle sobre el tema de dividendos. Le recuerdo mi nombre, Rodolfo Jerónimo, abogado y contador público certificado, socio de impuestos de Action Tax Business Consulting, y pues bueno, vamos a empezar con este tema relacionado con la parte de dividendos. Este es un aspecto que es muy importante y de gran trascendencia para las compañías, pues al final lo que quiere una persona cuando entra a un negocio es generar utilidades y que esas utilidades pues en algún momento se transfieran como una remuneración que por haber invertido en una compañía, es decir, inviertes en una empresa, una persona moral, una sociedad anónima promotora de inversión, una sociedad responsabilidad limitada, entre otras figuras que podemos tener ahí, cooperativas de nombre colectivo. Recordemos que la Ley General de Sociedades Mercantiles pues contempla diversos tipos de sociedades y cada socio o accionista pues va a ser responsable de cómo se quiere comprometer con una sociedad. Cuando hablamos de cómo se quiere comprometer, hablamos de sociedades de personas y sociedades de capitales. En las sociedades de personas, dependiendo del tipo de sociedad, la responsabilidad que llega a tener el socio o accionista dentro de la sociedad puede llegar a trascender incluso hasta cumplir con su propio patrimonio, como a la sociedad de nombre colectivo, donde las obligaciones que no quedan cubiertas por la sociedad, el socio tiene la obligación de responder en forma ilimitada con su propio patrimonio, lo cual trasciende el velo corporativo, o pueden ser una sociedad anónima promotora de inversión, una sociedad anónima simplificada por acciones, conocida como SAS. Tenemos un esquema muy general. Puede esta persona incorporarse a una sociedad ya creada o constituir una nueva sociedad. Y al final la idea de entrar a un nuevo negocio como una persona moral o a una sociedad ya constituida como un negocio en marcha, pues es que esa empresa en algún momento te distribuya utilidades, ganancias, dividendos. Y así podemos ver que en el ámbito de, si partimos de la estructura de lo que es una empresa, podemos ver que del lado del activo, pues tenemos todos sus bienes, derechos a que tiene derecho a la sociedad, derivados de cuentas bancarias, de cuentas por cobrar, inversiones en acciones, el activo fijo. Ese activo debe estar garantizado por el pasivo, que son las deudas que se tienen con terceros, y en la parte correspondiente a dividendos, que es lo que nos interesa para este tema, tenemos una partida muy importante que es el capital. Y ese capital puede ser el capital contribuido, que es el monto que una persona aporta precisamente cuando entra a la sociedad, y por otro lado vamos a tener el capital contable o ganado. Este capital social va a ir incrementando, va a ir generando en su momento utilidades o incluso pérdidas, y cuando se tengan utilidades, pues esas utilidades en algún momento va a decir el socio, quiero mi parte correspondiente a esas utilidades. Entonces, aquí particularmente pues vamos a tener ese capital contable ganado o ganado que va a estar integrado por el capital social contribuido, el pagado, va a estar integrado por la reserva legal, que es un concepto que vamos a analizar también, va a estar integrado por las utilidades o pérdidas obtenidas a lo largo de los diversos ejercicios, entre otras partidas de capital. Entonces ya tenemos el activo igual al pasivo más capital, y en esta parte del capital, en lo que tiene que ver con el capital contable o ganado, tenemos esas utilidades. Cuando una empresa empieza a generar ingresos, empieza a tener gastos y empieza a tener una utilidad, en algún momento ese socio o accionista va a necesitar disponer de esos recursos para su propio beneficio. Y aquí podemos ver que cuando se constituyó esa compañía, pues lo que recibe el accionista es una acción,
que es la parte alícuota del capital social, la parte en que se divide el capital social cuando hablamos de sociedades de capitales. Cuando son sociedades de personas, estamos hablando entonces de una parte social. La forma más común en que los socios o accionistas de una empresa pues pueden hacerse llegar de utilidades, pues es a través de la figura conocida como dividendos. Y esos dividendos pues son particularmente la forma de esas utilidades que se van a distribuir hacia cada uno de los socios accionistas. Y aquí tenemos que cumplir diversas formalidades que son preguntas que pueden ser comunes para un empresario. Oye, ¿puedo distribuir utilidades en cualquier momento? Sí, lo puedes hacer en enero, en febrero, en diciembre, en el momento en que la empresa así lo considere necesario. Pero para ello es importante primero que tengas una utilidad. Y esa utilidad, estamos hablando de la utilidad contable, no de la utilidad fiscal, que ese es el primer parámetro que tenemos que diferenciar. Y es que tiene que haber un estado financiero aprobado que la arroje. Y de ahí podemos empezar a dilucidar otros requisitos que son necesarios cuando una empresa decide repartir dividendos. Oye, quiero recibir dividendos. ¿Qué necesito? Pues primero tener un estado financiero que la arroje. Ves tu activo, pasivo, capital en tu estado de situación financiera y también vas a tener un estado que te indique es el de resultados, donde vas a tener tus ingresos, el costo, la utilidad bruta, los gastos generales, el costo integral de financiamiento, intereses y gastos, y al final te va a dar una utilidad o una pérdida. Esa pérdida, recordemos que se determina conforme a las normas de información financiera, no conforme a la ley del impuesto sobre la renta, sino conforme a las normas de información financiera que son diferentes de algunos casos respecto de las normas fiscales. A manera de ejemplo, podemos pensar en una reserva. Una empresa puede tener en algún momento, a lo mejor, cierta política en la cual una cuenta por cobrar vende a crédito, carga la cuenta por cobrar, abona a ingresos, y vamos a suponer que pasan 60 días, 90 días, y la política de la compañía dice, al día 90, el cliente que no te haya pagado, tienes que crear una provisión de probable incobrabilidad. No es que el cliente no te haya pagado, pero ya tienes que reconocer por tus criterios internos que una estimación, y lo que haces es que cargas a resultados en una cuenta de gastos y abonas a una cuenta que se llama estimación para cuentas de cobro dudoso o estimación de cuentas incobrables. En resultados ya se genera una provisión. Esa provisión es únicamente para fines financieros, no para fines fiscales. Para fines fiscales esa partida va a ser gasto deducible cuando se cumplan los requisitos de notoria imposibilidad práctica de cobro o de prescripción previstas en las leyes fiscales. Entonces tenemos que las normas financieras no necesariamente son concordantes con la norma fiscal. Tenemos otro supuesto, recibes un anticipo. Ese anticipo es porque aún no tienes definido el precio o contraprestación. Y si no tienes definido el precio o contraprestación, no hay una enajenación y contablemente lo alojas como un cargo a bancos al momento que recibes el anticipo y un abono a anticipos de clientes, que es una cuenta de balance, no de resultados. Aún no llevas a resultados esa partida, pero fiscalmente la ley del impuesto sobre la renta te dice que es un ingreso. Entonces, contablemente no tienes un ingreso, pero fiscalmente sí. Entonces, podemos ver que hay partidas que varían en el tratamiento contable como ingreso o como gasto y que van a jugar o van a tener lugar en momentos diferentes, y de ahí que el resultado fiscal no necesariamente va a ser igual al resultado contable. Para distribuir una utilidad a los accionistas, lo que nos hace referencia la Ley General de Sociedades Mercantiles a partir de su artículo 16 es que tenemos que tener una utilidad contable que la arroje. Entonces no tengo que voltear a ver la declaración de renta en primer momento. Me va a ser útil, sí, pero primero tengo que ver que mi estado de situación financiera, mi estado de resultados, diga que tengo una utilidad. Oye, pero también volteo a ver una cuenta que se llama cuenta de utilidad fiscal neta. Sí, esta cuenta te sirve para saber si esas utilidades que vas a tomar de tu estado de resultados ya pagaron o no el impuesto corporativo
y entonces ahora sí estarán libres de gravamen, y si no, para efectos de que pagues el impuesto al SAT, pero es únicamente una cuenta para fines impositivos. Lo primero es tener tu estado de resultados en donde digas que tienes una utilidad. Si tienes una utilidad, esa utilidad no basta arrojarla en un balance general, no basta tenerlo en una balanza general, decir, ya terminó el ejercicio, aquí está mi balanza de cierre, listo, ya puedo decretar utilidades. No, tiene que estar en un estado financiero debidamente aprobado. Y esto implica entonces que tendrás que convocar por lo menos a la asamblea anual ordinaria, en donde das a conocer los resultados a los accionistas, y en ese momento le dices, a ver, accionista, orden del día, primero la convocatoria, que tiene ciertas formalidades, excepto que estén reunidos la totalidad de los accionistas, pero pensemos que estén la totalidad de los accionistas o que se cumplieron las formalidades de convocatoria, y en la orden del día es instalación de la sesión. 2, discusión, puede haber otros puntos por supuesto, pero a lo mejor el punto 2 es dar a conocer a los accionistas de la empresa XSADCB el estado de resultados correspondiente al ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre de 2022. Entonces, ahí ya le estás poniendo en la orden del día que vas a poner a discusión ese estado financiero para que el accionista lo apruebe, y una vez aprobado, ahora sí ya tienes la posibilidad de distribuir esos dividendos. Eso puede ser en esa misma orden del día, aprobación del estado de resultados, y toda vez que hay una utilidad, podrías hacer una separación de utilidades, pero antes deberás cumplir otras formalidades, como es la creación de la reserva legal, entre otros conceptos que al efecto marca la Ley General de Sociedades Mercantiles, que eso lo vamos a ver después del receso, después de una breve pausa, pero terminando este tema, primero tiene que estar ese estado financiero. Entonces, en la asamblea das a conocer el estado financiero, se pone a discusión cuáles son las cifras, y ya como tal en el desarrollo del acta dirás, los accionistas decidieron aprobar el estado de resultados y el estado de situación financiera, de cambios y de variaciones, etcétera, al 31 de diciembre de 2022, y ahora sí, como punto 2 de la orden del día, podrías incluir otros conceptos, entre ellos la separación de la reserva legal, entre otros conceptos que veremos más adelante. Pero también tienes que hacer una revisión de tus estatutos sociales. Y esos estatutos sociales implican entonces el tener que ver cuáles son las formalidades que al momento de constituirme como sociedad me comprometí a seguir. Esas formalidades implican que voy a tener la posibilidad de que las decisiones de asamblea se tomen por mayoría simple, por mayoría calificada, con un porcentaje. Hay veces que las propias sociedades se incluyen restricciones mucho más particulares, pero eso las veremos después de una breve pausa. No se vayan, regresamos aquí en Change TV, la televisión del cambio. En un momento continuamos. Miles de televidentes están volteando a ver a Change TV, estableciendo así su liderazgo en televisión por internet. Ofreciendo una nueva experiencia en contenido que incluye liderazgo financiero, legal y social. Y sobre todo, un contenido humano que ayuda al fortalecimiento de la sociedad. Nuestro contenido ofrece una gran oportunidad de agregar valor a la vida de nuestros seguidores y amigos. Programas que nos ayudan a generar crecimiento en su conocimiento, confianza en la información y apertura en el pensamiento. Change TV ofrece contenido analítico, de formación, de enseñanza y liderazgo que fortalecen los pilares del crecimiento personal. Adoptar una nueva realidad de comunicación es la transición para tener apertura de ideas y pensamientos que construyan nuevas sociedades. Súmate a Change TV. La televisión del cambio ya está aquí y junto contigo haremos el cambio en nuestro entorno. Querida audiencia de Change TV, mi nombre es Adrián Santamaría, abogado fiscalista,
y los invitamos para que todos los lunes en punto de las 2 de la tarde nos sintonicen para escuchar nuestro programa, donde ustedes conocerán de temas fiscales, de temas de emprendimiento y de temas culturales. No lo olviden, todo realmente por Change TV, la televisión del cambio. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bienvenidos a Change TV, la televisión del cambio. Mi nombre es José Juárez y en esta ocasión los invito todos los martes a la 1 de la tarde a que vean el programa de competitividad empresarial y que de igual forma también vean mi sección, la parte de cumplimiento y continuidad en la operación de un negocio, y que podamos realizar en diversas secciones el poder conocer el cómo alinear estrategias y personas para obtener resultados. Así que no se olviden, competitividad empresarial todos los martes a la 1 de la tarde por Change TV, la televisión del cambio. Listo, ya estamos de regreso aquí en este programa de En Gran Empresarial por Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Y bueno, recuerden que estábamos platicando hace unos momentos antes de la pausa de esa formalidad importante que parece obvia, pero créanme que me ha tocado ver en la práctica N cantidad de temas donde a veces dicen, oye, es que me volteo a ver mi estado de resultados fiscal, mi declaración del impuesto sobre la renta, y dice que tengo una llamada cuenta de utilidad fiscal neta y tengo allí 20 millones de pesos, ¿puedo repartir dividendos? No, espérate, primero tienes que voltearte a ver la parte financiera. Esa es una normatividad que no está en la ley de renta, está en la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es una disposición de carácter federal y general aplicable en todo territorio nacional. Entonces aplica a la totalidad de los contribuyentes. Antes de la ley de renta hay que ver las formalidades del derecho federal común, como lo es en este caso la Ley General de Sociedades Mercantiles. Mencionábamos también el tema de los estatutos sociales, porque también es un aspecto donde a veces se requieren ciertas formalidades para la celebración de actas, y en algunas ocasiones me ha tocado ver que los porcentajes para toma de decisiones tienen que ser de determinado monto o tienen que ser por unanimidad, etcétera. Entonces ahí la importancia de que veamos los estatutos sociales para no tener un incumplimiento de esa parte. Y bueno, decíamos que ya está aprobada el estado de resultados, que en este caso es el que arroja una utilidad. Dentro de la orden del día, uno de los puntos importantes es, antes de tocar esa utilidad, se tiene que hacer la segregación de la reserva legal. La reserva legal es un concepto que es una separación del 5% de la utilidad contable que se tiene que afectar contra los resultados del ejercicio. Me ha tocado ver algunas compañías que por alguna razón no tienen creada la reserva legal, y esto origina una responsabilidad al administrador de la compañía, entonces, o al consejo de administración. Entonces es importante que después de aprobada la utilidad se haga la separación de la reserva legal hasta llegar al 20% del monto del capital social. Entonces, si el capital social es de 1 millón y que se va segregando el 5% de la utilidad, el 20% de 1 millón son 200,000 pesos. En el momento en que se llegue a los 200,000 pesos de reserva legal, ya no será necesario ir segregando esa utilidad. En tanto no sea así, hay que separar por lo menos el 5%. Y me han preguntado, oye, ¿puedo separar el 10, el 20? Sí. Si tú quieres en un solo año crea la reserva legal, no hay impedimento para hacerlo, pero sí por lo menos separar el 5%
del capital social. Un aspecto importante aquí también es que se tiene que revisar si la empresa tiene pérdidas contables. Hay años que son muy buenos para una compañía, en donde tienen utilidades, en otros tienen pérdidas. Hay compañías que por procedimiento dicen, ¿sabes qué? En la aprobación anual de resultados vamos a ir de una vez disminuyendo las utilidades, las pérdidas de las utilidades para mostrar un resultado neto. Está perfecto, pero hay compañías que lo mantienen separado. Dicen, no, quiero mantener separadas mis utilidades o pérdidas. Entonces tenemos un capital contable integrado por un capital social de 1 millón de pesos. Tenemos ahí la reserva legal de 200,000 pesos, pero tenemos también allí en este momento utilidades por 4 millones de pesos y pérdidas por 2 millones de pesos. Podemos ver que esa es la composición del capital contable. ¿Puedo decretar un dividendo en ese momento? Sí, pero esas pérdidas primero o se pagan por los accionistas o se tienen que amortizar contra las utilidades contables. Me ha tocado ver algunos casos en donde la empresa ha decretado los dividendos, lo ha pasado incluso con sus abogados corporativos y por alguna razón en particular no hicieron esa observación, pues conlleva una responsabilidad para el administrador, el socio accionista, para los miembros del consejo de administración. Entonces es importante cumplir también esa formalidad. No se puede excluir a socios o accionistas, de decir, este socio sí, este socio no. Tienen que participar la totalidad de ellos. Se tiene que hacer lo que dijimos ya, la separación de la reserva legal, la aprobación de utilidades que estén consignadas en estados financieros, y también un aspecto aquí relevante es, hay algunas compañías en donde podemos tener socios capitalistas y socios industriales. En una SA claramente no, pero hay sociedades donde sí es permitido este tipo de socios, en donde uno aporta el capital y el otro a lo mejor aporta bienes o servicios a la sociedad. Entonces la Ley General de Sociedades Mercantiles expresa claramente que el socio capitalista participa de las pérdidas, el socio industrial no, él aportó bienes o su trabajo personal, entonces él no participa de las pérdidas. Oye, ¿y qué pasa con las utilidades? Al momento de decretar utilidades, dice la Ley General de Sociedades Mercantiles, salvo pacto en contrario, ojo con esto, salvo pacto en contrario, el socio industrial participa en 50% de las utilidades. Vamos a suponer que tenemos una empresa de este tipo, donde tenemos 4 socios capitalistas y un socio industrial. Y el capitalista, uno aportó 1 millón, otro 1 millón, otro 1 millón, otro 1 millón. Cada uno aportó 1 millón de pesos, tienen 4 millones de pesos en la sociedad. Son 4 socios que aportaron el dinero. Y un socio que es el industrial. Él no aportó dinero, él aportó bienes o servicios. Y al momento de constituir la sociedad, no le pusieron mayor atención a cómo se va a hacer la distribución en este tipo de sociedades. Pues fíjense lo que pasa aquí. Dice la Ley General de Sociedades Mercantiles que salvo pacto en contrario, al socio industrial le corresponde el 50% de la utilidad. Si tenemos una utilidad de 10 millones de pesos, a ese socio industrial, al no haber especificación en el acta constitutiva, le corresponden 5 millones de pesos, la mitad. Oye, ¿y los otros 5? Pues a los demás socios capitalistas. Entonces, el socio capitalista A, el B, el C y el D se dividirán en partes proporcionales esos 5 millones de pesos. Entonces, son aspectos que hay que validar en la Constitución, en las asambleas, en las actas de las sociedades, y son aspectos que muchas veces no se toman en cuenta. Entonces, cuando ustedes constituyen una compañía, es muy importante que no dejen la responsabilidad en terceros. Ustedes son quienes van a hacer una sociedad, quienes más saben a qué se quieren dedicar. Un error muy común es suponer que todo lo pueden dejar en manos de un tercero, como en este caso es un notario. El notario da fe de hechos, y hay notarios muy capaces que en algún momento, por supuesto, pueden hacer algunas precisiones,
pero tampoco es su responsabilidad. En este caso va a señalar los límites ahí legales de lo que se puede y no se puede hacer, pero la responsabilidad de validar todas las previsiones en materia corporativa al constituir una sociedad para definir claramente las reglas que pueden ser iguales a las de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pueden ser con mayores requisitos, pueden ser con menos. Tenemos recientemente una reforma en materia de asambleas que posiblemente en algún momento se la estén cuestionando por ahí. Oye, cuando vino todo el tema de pandemia, todos tuvimos que guarecernos en casa, en la mayoría de los giros. Entonces, ¿dónde se realizaban los actos de la sociedad cuando se tenía que realizar un acta de asamblea ante la imposibilidad muchas veces de reunirse los socios o accionistas? ¿Dónde? Pues se reunían vía una plataforma digital, Zoom, Webex, Teams, todas las aplicaciones comerciales que hoy pueden tener. Entonces, era un encuentro virtual. Imaginemos un acta de asamblea realizada vía Zoom. ¿Tiene validez? Pues la Ley General de Sociedades Mercantiles no lo preveía. Es más, todavía no lo prevé en el texto legal. ¿Por qué? Porque la Ley General de Sociedades Mercantiles partía de la premisa de que esos actos tenían que hacerse presencial. No contemplaba la posibilidad de hacerlo mediante medios remotos en lo que hoy se conoce como asambleas telemáticas. Esas asambleas telemáticas, hace como 1 o 2 años, hubo una iniciativa de la Cámara de Diputados, la aprobaron, se quedó ahí congelada y hace pocos días, como una semana o un poquito más, fue aprobado por el Senado de la República. Entonces ya falta que se publique en el Diario Oficial de la Federación. ¿Y eso qué va a implicar? Va a implicar la validez de este tipo de asambleas. Bueno, habrá que incorporarlo también a los estatutos sociales. Entonces, todo lo que tiene que ver con la validación para efectos de decreto de dividendos, formalidades, responsabilidades, es muy importante que como empresarios lo revisen y vean que no incurran en una responsabilidad legal, que tengan la posibilidad de ir incorporando algunas otras formas como estas asambleas telemáticas, de irlo adecuando, de cómo ir tomando las decisiones para no dejar toda la responsabilidad. En algún momento aquí en Action Tag les podemos apoyar con este tema si así lo desean, de apoyarles con la revisión desde el punto de vista corporativo, legal, revisión de asambleas, ver todo lo que necesiten para efectos de que no incurran en un riesgo legal. Y luego entraremos también a la parte fiscal, que lo veremos también al regreso de este último receso, de esta última pausa. Pero vamos a terminar con la parte corporativa porque es lo que da pie a todo lo demás. Entonces ya tenemos toda esta normatividad que tenemos aquí de los dividendos, lo que tiene que ver con la parte corporativa. Una vez cumplidas esas formalidades, ahora sí pensemos un acta donde digamos, orden del día, 1, aprobación de los estados financieros. Punto 2, segregación de la reserva legal. 3, amortización de pérdidas contables, designación o ratificación del comisario, del consejero, etcétera, que es otra figura importante. El comisario en algún momento lo tocaremos aquí, la responsabilidad que tiene. Y después, ahora sí que se ha hecho toda esa aprobación, los socios acuerdan separar de las utilidades contables correspondientes a este año, al año anterior, etcétera, las utilidades correspondientes por la cantidad de tanto. Oye, ¿de qué año debo tomarla? Del que ustedes quieran. Puede ser del último año, puede ser del año anterior. Me han preguntado mucho, oye, ¿puedo tomar utilidades de hace 2 o 3 años? Sí, no hay una obligación de distribuir dividendos año con año. Lo que puede haber son restricciones derivadas de temas legales que ahorita veremos después de la pausa, pero lo que sí es, no hay una obligación, salvo que por estatutos digan por cada año tienes que decretar dividendos. En tanto no existan estas restricciones, hay más libertad para poder hacer este tipo de operaciones a nivel corporativo. Entonces vamos a ver al receso las implicaciones fiscales. No se vayan, regresamos después de una breve pausa. Querida audiencia de Change TV, mi nombre es Adrián Santamaría, abogado fiscalista,
y los invitamos para que todos los lunes en punto de las 2 de la tarde nos sintonicen para escuchar nuestro programa donde ustedes conocerán de temas fiscales, de temas de emprendimiento y de temas culturales. No lo olviden, todo realmente por Change TV, la televisión del cambio. Hola, soy el licenciado Alfonso Valverde y el día de hoy les quiero presentar al licenciado Samuel García, que viene de parte de GCI. Bienvenido, Samuel. Hola, Alfonso. Gracias por la invitación. No, por nada. ¿Cómo se vive la tecnología hoy en el mundo? Bueno, el mundo está viviendo una transformación digital. Todos estamos impactados por esta transformación. Empresas, organizaciones, gobierno, incluso los hogares están viviendo esto. Entonces, en todos los procesos de las organizaciones, ya sea de la industria del entretenimiento, los medios, las logísticas, los transportes, todos están viviendo esta transformación, incluyendo o metiendo en sus vidas la tecnología, en el cómo operan, en el cómo generan, calculan costos, cómo generan utilidades, en todas las áreas de la empresa, ahí está la tecnología. Nosotros como GCI hemos construido capacidades para poder acompañar a nuestros clientes en esa transformación digital, aportando o tratando de entregarles a ellos las soluciones de vanguardia, de última generación, que se adapten exactamente a su negocio y que les permitan a ellos disminuir costos y así nosotros convertirnos en ese socio estratégico que, alineados a sus objetivos, podamos alcanzarlos de manera conjunta. Bueno, pues muchas gracias por esta información, Samuel, es muy valiosa. ¿Dónde podemos localizarlos? ¿Dónde se pueden poner en contacto nuestros televidentes? Bueno, pongo a sus órdenes nuestras redes sociales, en todas las conocidas, estamos como Grupo Consultor de Informática y en nuestro portal www.gci.mx y también pongo a sus órdenes los números telefónicos 55 56 63 07 21 y 07 23. Estamos a sus órdenes, inclusive para cualquier consulta sin generación de costo alguno. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. No, a ti, gracias por la entrevista. Hasta luego. Ya estamos de regreso aquí en este segmento de En Gran Empresarial por Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Recuerden que hoy el tema es dividendos y hemos repasado en los dos segmentos anteriores algunos de los aspectos más relevantes que tienen que ver desde la aprobación de estados financieros, el ámbito legal, las implicaciones que hay que revisar, los aspectos corporativos, la parte fiscal, que es la que vamos a ver en este momento. Y bueno, ya que tenemos el estado financiero, ahora sí hay que voltearse a ver, bueno, no después, no necesariamente, pero me refiero que para poder decretar un dividendo, primero tiene que haber una utilidad contable. Si la hay, entonces ya de ahí se va a derivar el efecto fiscal. La ley del impuesto sobre la renta en México parte de la premisa que para poder distribuir un dividendo a tus socios accionistas, primero tuviste que haber pagado el impuesto corporativo en México. Es decir, claramente una persona física no podría tener dividendos, no podría distribuir dividendos, ellos solo, es una sola persona moral natural. Una persona moral que está integrada por socios accionistas, ella va a distribuir dividendos o utilidades a sus socios accionistas, pero esa utilidad primero tiene que pagar el impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta marca que una persona moral tiene que pagar impuesto sobre la renta, si pensamos que está en el título 2 de régimen general, tomando los ingresos acumulables, menos deducciones autorizadas, menos pérdidas fiscales, menos PTU, llegamos a un resultado fiscal que es la base de pago del impuesto sobre la renta, sobre el cual se va a causar esta contribución. Entonces, una vez que pensemos que tenemos un resultado fiscal de 100 millones,
dice el fisco, yo quiero mi 30% de impuesto sobre la renta. Entonces, al momento de presentar la declaración anual el 31 de marzo o antes, pudiera presentarla antes, sí, por supuesto. Ya habrá que evaluar otros efectos si la persona lo presenta antes. Recordemos que las personas morales realizan pagos provisionales a cuenta del impuesto del ejercicio con base en un coeficiente de utilidad. Y ese coeficiente de utilidad va con base en los resultados, en principio, de la última declaración anual presentada o hasta las 5 anteriores cuando no hay utilidad en ese ejercicio. Entonces, pudiera terminar el año y decir, me espero al 31 de marzo para presentar la declaración anual, o bien, a lo mejor por un tema de que voy a tener un saldo a favor, etcétera, o alguna situación en su impacto en su coeficiente de utilidad, pudiera ser que la persona moral decidiera anticipar su declaración. Un ejemplo de ello es quizá en un año pensemos una empresa que se dedicó a lo mejor a la venta de estos cubrebocas. En la época de pandemia fue el momento en el cual tuvo más ventas, claramente porque había una necesidad de ir comprando ese producto. Su utilidad seguramente se disparó a lo largo de esos años, pero hoy, habiendo salido de esa contingencia, las ventas claramente van hacia abajo y la empresa está pagando impuestos con base en un coeficiente de utilidad, y ese coeficiente de utilidad hoy puede ser más bajo por la tendencia o la caída en ingresos. Entonces, quizá en algunos casos convenga, por situaciones como esas, anticipar la declaración. Entonces, ¿puedo presentar la declaración en enero, febrero, marzo? Sí, si está el formato para que lo puedas hacer. Si no tiene problemas la página del SAT, que a veces es un tema ahí ya tecnológico, totalmente independiente al contribuyente, lo puede hacer en enero o esperarse a marzo. Ya tiene su declaración anual. ¿Cuánto tiene de resultado fiscal? 100 millones. ¿Cuánto le paga al SAT? 30 millones. Por supuesto hay PTU, hay otros conceptos, pero ahorita nos centraremos en la parte del impuesto sobre la renta. Le paga el 30% de impuestos al SAT, le llega el dinero al SAT y ahora sí dice cuánto tienes de utilidad tú, persona moral, para distribuir a tus socios. Le quedan 70. Tenía 100 de utilidad, pero ya le pagó 30 millones al SAT. Le quedan 70, dice el SAT, o dice en este caso la ley del impuesto sobre la renta, porque es del artículo 10 de la ley del impuesto sobre la renta. Como ya pagaste esos 30 millones del impuesto corporativo, la utilidad que te queda la puedes distribuir en principio hacia tus accionistas, personas morales, sin que ya cause ningún otro impuesto. No es una gracia del legislador, es que ya pagó el impuesto a la sociedad. Entonces, esos dividendos llegan ya como una ganancia que ya pagó el impuesto hacia la persona moral que sea socio o accionista de esa persona moral, y simplemente lo que va a hacer es acumular ese dividendo a su cuenta de utilidad fiscal neta, a su propia cuenta de utilidad fiscal neta, pero ya no es un ingreso acumulable, porque ya pagó el impuesto a nivel de la primera sociedad, simplemente adiciona su cuenta de utilidad fiscal neta. Cuando ese dividendo es pagado a un accionista, no persona moral residente en México, sino una persona física, aquí sí hay una posible retención. Una posible retención que es del 10% del dividendo pagado. ¿Por qué decimos posible? Porque la persona moral que decreta el dividendo va a tener utilidades, si tiene utilidades de los ejercicios 2014 en adelante, o 2022, por ejemplo, en este caso, pues va a estar, cuando pague el dividendo a la persona física le va a tener que retener el 10%. Pero pudiera ser que esa persona moral, por citar un ejemplo, a lo mejor fue constituida en el año 2005 y ha tenido utilidades a lo largo de cada uno de esos años y nunca ha decretado dividendos. ¿Por qué? Porque a lo mejor era un negocio que, como lo hacen en la filosofía japonesa, que los dejan crecer durante los primeros años hasta que se convierte en una empresa más rentable. Carlos Kasuga, por ahí un gran empresario, mencionaba en algún momento la mentalidad japonesa en cuanto a que la diferencia entre un empresario mexicano y a veces un extranjero, un japonés, es que los empresarios japoneses invertían y reinvertían y reinvertían. Pensemos un empresario mexicano que sigue esa misma tendencia, reinvierte, 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 y llega el momento en que dice, ahora sí, vienen mis utilidades. Entonces, en este ejemplo, la empresa se constituyó en 2005.
no ha decretado dividendos, pero ha tenido utilidades de 2005, 2006, 2007, etcétera, hasta el año 2022. Aquí la ley del impuesto sobre la renta nos dice que tenemos que hacer una partición de aquellas utilidades fiscales netas que se hayan generado hasta el 31 de diciembre de 2013, y lo que venga de esa utilidad y se distribuya a los accionistas ya no causa un impuesto del 10%, porque corresponden a una utilidad generada con anterioridad al 1 de enero de 2014. ¿Por qué esa diferenciación? Porque la retención del 10% nace justamente en 2014. Entonces, para efectos de no generar un cierto beneficio a los accionistas en esas utilidades, dijeron, lo que tengas de 2013 para atrás, en tanto no lo hayas distribuido, cuando lo distribuyas no hay una retención adicional. Entonces, si hoy al accionista persona física le distribuyen un dividendo proveniente de utilidades 2013 hacia atrás, no existe la retención del 10%. Pero si son de utilidades de 2014 en adelante, existe ese 10% que se convierte en un pago definitivo porque se lo retienen al accionista. Vamos a suponer que esos 70 millones correspondieran a puros socios o accionistas personas físicas, fueran 2 o 3 accionistas personas físicas en la persona moral. Y dicen, quiero mis dividendos. ¿Cuánto? Pues los 70 millones. Vamos a pensar que tenemos utilidades por 70 millones o más contables y tenemos la CUFIN de 70 millones que está integrado por los 100 de utilidad menos los 30 que ya le pagaron al SAT. Perfecto. ¿Hay utilidad contable? Sí. ¿Hay UFIN? Sí. O CUFIN de 70 millones. Que significa que ya le pagué al SAT el impuesto corporativo, entonces cuando le distribuye al accionista es una utilidad de 2022 en este caso. Como es de 2022, hay una retención, cuando le pagan esos 70 millones a los accionistas personas físicas, le van a tener que retener el 10%. Podemos aquí apreciar entonces que la tasa se vuelve más alta del 30%. ¿Por qué? Porque es el 30% que pagó la persona moral y la retención adicional del 10% que se le retiene al accionista, y que ese ya no se puede acreditar. El accionista persona física se le convierte en una retención definitiva, y ello sin impedimento de que el accionista persona física tenga que declarar esos ingresos en su declaración anual y teniendo la posibilidad de acreditar el impuesto corporativo pagado por la sociedad. El 10% de retención ya no lo puede acreditar. Entonces aquí tenemos esos dos escenarios cuando los accionistas son personas residentes en México. Persona moral, accionista persona moral, no hay retención. Accionista persona física, no habrá retención si la utilidad que se le paga proviene de dividendos 2013 hacia atrás, y habrá retención del 10% en adelante cuando provenga de 2014 en adelante. Hay actualmente vigente un decreto el cual permite que por aquellas utilidades generadas en 2014, 15 y 16 que se distribuyan con posterioridad, aplicarles una retención que en este caso, dada la antigüedad del decreto, hoy sería del 5%, pero únicamente por esos 3 años. En los demás aplicará siempre el 10%. Pero también podemos tener accionistas residentes en el extranjero. En este caso, los accionistas residentes en el extranjero, independientemente de que sea persona física o persona moral, estarán sujetos a la retención del 10%, con las mismas reglas que ya mencionamos para utilidades generadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2013. Pero la retención de 2014 para acá, cuando hablamos de accionistas en el extranjero, no importa si son personas físicas o personas morales, se les tendrá que retener el impuesto. Y la persona moral que decreta el dividendo tendrá la obligación de emitir una constancia de retención por eso que indique el monto del dividendo distribuido, el ISR corporativo y en su caso el 10% de ISR, que ese tendrá carácter de definitivo. El corporativo sí lo podrá acreditar el accionista persona física y claro, si es un accionista residente en el extranjero, lo acreditará de acuerdo a las reglas que tenga en su propio país. Bajo este esquema entonces podemos ver ese enfoque relacionado con lo que tiene que ver con los dividendos. Podemos tener aquí también otro caso de dividendos
fictos, que esas son ficciones jurídicas que marca la ley, en algunos casos particulares, como por ejemplo gastos no deducibles que beneficien a socios o accionistas, diferencias por ajustes de transferencia, compras no realizadas, préstamos a socios o accionistas cuando no se cumplan los requisitos de que sea consecuencia natural de la operación de la entidad, que se pacte una tasa de intereses a plazo menor de un año, que se cumplan esas condiciones, entre otros conceptos. Pero eso lo veremos ya en algún momento con posterioridad, porque merece un análisis particular, así como algunos casos ya específicos en otras materias, por ejemplo, reducción de capital, pero eso lo veremos en otro segmento. Como pueden ver, tenemos una gran cantidad de efectos que hay que revisar, de ahí la importancia de que sea validado correctamente por parte de ustedes cada que hagan este tipo de temas. Con mucho gusto en Action Tax Business Consulting los podemos asesorar si requieren algún soporte en este tipo de temas. Les agradezco mucho su atención en el segmento de hoy. Soy Rodolfo Jerónimo Pérez, contador público certificado, licenciado en Derecho y maestro en Derecho Fiscal. Los puedo apoyar en mis redes de contacto, rodolfo.jerónimo@actiontax.com o en contacto @rodolfojerónimo.com, mi red social en LinkedIn, Rodolfo-Jerónimo. Los invito a suscribirse a mi red en LinkedIn, donde tengo un newsletter donde cada semana publico noticias fiscales. Les agradezco mucho, no se vayan porque aún viene otro segmento más con nuestra líder empresarial, Ana Gabriela Núñez, que como siempre traerá temas muy interesantes. Regresamos en un momento, no se vayan. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hola, soy Max Vargas y este fue mi primer casco y bueno, me da mucha nostalgia y mucha felicidad verlo, cómo trae sus rayones de mis primeras caídas y está impresionante porque afortunadamente todavía me queda. Y bueno, pues sí me da muchos recuerdos verlo cómo está y ver cómo, sí, como dije, sus rayones de mis primeras caídas y ver cómo todavía me queda. Y bueno, este fue mi primer casco y siento mucha felicidad volver a verlo y probármelo. Recuerden seguirme en mis redes sociales como Piloto Max Barbell, en Instagram con guiones bajos y en Facebook con espacios. Y recuerden, con todo y sin miedo. Hola, mi nombre es Valeria Mera, especialista en finanzas personales. Te invito a nuestro programa Crecimiento Integral, tu mejor versión, donde aprenderás acerca de cómo mejorar tu relación con el dinero, lograr tus metas financieras para vivir plenamente. Te espero todos los martes a las 3 de la tarde por Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Lupita Figueroa del programa Alerta Inmobiliaria. Vamos a tener nuestro programa los días viernes a las 2:30 p.m. Vamos a estar hablando de temas notariales, de registro público, de catastro, de escrituras, de arrendamiento, de cálculos de ISR, todas las cuestiones fiscales que ustedes quieran o deseen saber del tema inmobiliario. Con mucho gusto. Los esperamos los viernes, no falten. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lidia Parga, orientadora familiar y conferencista. Los invito a que nos acompañen en nuestro programa Crecimiento Integral, donde yo abordaré en el segmento de Escuela para Padres temas con especialistas invitados y con personas que vienen a compartirnos su testimonio de vida, donde tú podrás sentirte identificado y donde podrás dejarnos mensajes, preguntas para los especialistas y los invitados. Y te recuerdo que tenemos una cita todos los martes, 3 de la tarde. En tu canal, Change TV, la televisión del cambio, ya está aquí. Te esperamos. Hola, soy Guillermo Mora, concejal en la Alcaldía de Iztapalapa.
En 2018 hubo un cambio en lo que es la estructura política de las antiguas delegaciones. Ahora son alcaldías y esas alcaldías están integradas, además del jefe delegacional o jefa delegacional, por lo que viene siendo un consejo integrado por 10 personas. Yo estoy como concejal actualmente en Iztapalapa. Nosotros lo que realizamos es, entre otras cuestiones, es supervisar la buena ejecución del presupuesto, aprobar el proyecto del presupuesto que presenta la alcaldía al Congreso de la Ciudad de México. También nosotros nos encargamos de estar cercanos a la gente, de ser un vínculo directo con la sociedad. Justamente al revisar que el presupuesto se ejecute de la manera correcta, nosotros vemos que los servicios lleguen como tienen que llegar, que las colonias se encuentren lo mejor posible. Si quieres saber un poco más o si quieres acercarte a nosotros, puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook estoy como Guillermo Mora. En Instagram, Twitter y TikTok estoy como @memomora_L. Por ti y por los tuyos, hagámoslo juntos. Pues muchísimas gracias, Rodolfo. La verdad es que yo estoy muy contenta en pertenecer a este programa y el día de hoy no se muevan de ahí porque tengo un súper invitado. Quisimos dejar a este invitado al final porque bien dicen que lo mejor viene al final. Entonces le agradezco a Rodolfo todos los conocimientos que tiene. La verdad es que aprendimos mucho sobre lo de las empresas, de cómo asociarnos y las utilidades entre ellas. Y el día de hoy tenemos a Francisco González, economista especialista en salud, en temas inmobiliarios y financieros. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, ya tenemos tiempos en vernos. Sí, igualmente. La verdad es que muchas gracias por aceptar el día de hoy la entrevista. Y Francisco siempre eres bienvenido. Y Francisco el día de hoy viene a platicarnos sobre un tema súper interesante. Además de tener todas esas especialidades y de ser una gran persona. Gracias. Es fundador de WeCare. WeCare es una plataforma eficiente, accesible y con mucha calidad. Y sobre todo va encaminado a un sector que en la actualidad en México es muy vulnerable. Y platícanos un poquito sobre WeCare. Pues mira, pues básicamente somos un sistema de diagnóstico con inteligencia artificial, en donde en tu teléfono puedes entrar a nuestro sitio. Simplemente decides qué tipo de atención quieres y a través de qué medio lo quieres. Ya sea una sala de urgencias porque estás a las 3 de la mañana con los taquitos que te hicieron daño, ¿no? O a lo mejor te despertaste con dolor de garganta y dices, no, yo lo que quiero es una consulta, pero ya que termine mi día, ¿no? Después eligen si quieren hacerlo por chat, por llamada, y viven todo su proceso con una llamada o con un chat a través de inteligencia artificial. Detectamos los síntomas que nos dicen y entonces nosotros les sugerimos con qué tipo de especialista acudir o a qué tipo de hospital acudir. Nos encargamos de hacer los cobros a través de mensajes de WhatsApp, literalmente, y de esta manera cuando llegan al médico o cuando hacen su cita ellos no tienen que hacer nada, todo pasa por nosotros, y cuando llegan al hospital no tienen que hacer trámites, ni de ingreso ni de salida. Entonces hacemos mucho más accesible la salud y sobre todo lo hacemos en un tiempo récord, ¿no? A la gente no le gusta esperar y sobre todo cuando nos sentimos vulnerables y enfermos, pues lo que queremos es que nos atiendan y nos den una solución. Nosotros estamos haciendo nuestra parte agilizando estos procesos. Entonces quiere decir que si el día de hoy amanecí con dolor de cabeza, con cuerpo cortado, a lo mejor una simple gripita o algo un poquito más complicado, porque a veces las enfermedades se suelen complicar, tengo a la mano una herramienta que me agiliza el proceso para llegar directamente al consultorio. Es correcto. Tú decides entre un consultorio y una clínica. Depende del horario en que te tocó tu situación de salud, del malestar. Pero sí, en efecto. E incluso puedes programar. La ventaja es que aquí tú le hablas a un asistente. Tú no tienes que buscar en algún sitio. En nosotros no tienes que estar buscando ni iniciar sesión ni nada. O nos mandas un mensaje o nos llamas y nosotros hacemos el resto. ¿Y en dónde encontramos WeCare? ¿Es una plataforma por internet? ¿Lo descargamos en iDrop o en iOS? ¿O lo buscamos en Google? ¿Cómo lo buscan en Google como www.wecare.com.mx y ahí nada más
nos dicen qué tipo de atención quieren y a través de qué canal quieren que tener contacto, y eso es todo. Lo pueden abrir, es responsivo para su celular, entonces lo pueden abrir desde su celular para que ahí mismo los enlace con la llamada o con su WhatsApp. Ay, perfecto. Y cuéntanos, Francisco, tú que eres el fundador, el creador de esta gran herramienta, ¿de dónde viene esa necesidad de cubrirle al consumidor este fácil acceso a la salud? Pues mira, yo trabajé en un grupo de hospitales muy grande hace tiempo y después emprendí, ¿no? En el camino tuvimos hipótesis que después comprobamos que no eran las adecuadas, y esto surgió de ver justamente qué es lo que más necesita la gente, ¿no? Y además de un tema personal, yo caí en una sala de urgencias porque yo soy muy delicado del estómago, y al haber trabajado en un hospital entiendo que tienes que esperar, pero en ese momento me sentía muy mal, lo que yo no quería era esperar. Y después mi proceso de alta todavía fue esperar más, ¿no? Y justo como que me entró esa cosquilla de qué podría hacer yo para mejorar este tipo de experiencias para personas que están viviendo lo mismo que yo, ¿no? Y de ahí fue, pues, juntarnos con el equipo, empezar a pilotar ideas, también muchas entrevistas con directores operativos de hospitales, con pacientes en las salas de espera de los hospitales, con pacientes que están cerca de centros de salud que nos pudieran ayudar a entender qué es lo que ellos querían, ¿no? A final de cuentas nosotros tenemos dos opciones: hacer lo que nosotros creíamos que la gente necesitaba, o ir directamente y buscar lo que ellos necesitaban, y creo que nos ha funcionado un poquito de manera positiva ahorita. Tenemos nuestras áreas de mejora como todo, pero la verdad es que el servicio ha gustado. Y aquí a lo mejor el público se preguntará, bueno, si me va a contestar una inteligencia artificial, ¿cuánta efectividad hay en el diagnóstico? ¿No? ¿Qué tanto porcentaje será real? Porque sabemos que si entramos a Google y buscamos miedo en la cabeza, voy a terminar con un diagnóstico de cáncer o con muerte terminal, entubada y sin esperanzas de vida. Pero ¿cuál es el rango de porcentaje de eficiencia de esta? Ahorita hemos logrado un rango de eficiencia del 90% en los diagnósticos. Esto es bien importante porque nosotros no tomamos un criterio arcaico para llegar al diagnóstico. Nosotros utilizamos la unidad de medida internacional llamada triage, en donde con base en preguntas muy específicas acerca de los síntomas que tienes o no, entonces nosotros vamos haciendo un árbol de decisiones que determina qué tipo de gravedad tiene tu situación. Es decir, si necesitas un hospital o oye, no pasa nada, probablemente te sientas mal, pero con una receta médica y una visita al médico está todo listo. Hemos entrenado todo esto, hoy día ya hemos atendido a bastantes pacientes y hemos podido entrenar este algoritmo, y al mismo tiempo tenemos la ventaja de que ya hay inteligencias artificiales que se nutren de bases, incluso de datos con términos médicos, como lo es ChatGPT, que acaban ya de liberar también su acceso a internet, o BART, y algunas otras que no son tan comerciales, ¿no? Los servicios que tenemos con Amazon Web Services nos también permiten tener acceso a una base de datos a nivel mundial con un montón de casos clínicos diferentes que se comparan al momento de hacer estos diagnósticos. La diferencia es que ustedes como pacientes no lo notan, es cuestión de 2 o 3 segundos en lo que toda esta información se compila para dar un posible diagnóstico. Es bien importante resaltar esto porque todo depende de las respuestas que dé el paciente. O sea, entonces que tenemos un porcentaje del 90% de efectividad al momento de llegar a lo mejor al consultorio o al momento de que te digan te tienes que tomar estas medicinas. Exactamente, una vez que tú llegas, el médico ya tiene un prediagnóstico de nosotros y tiene una idea de por dónde empezar a revisarte. Y más o menos, platícales al público cuántas personas ha ayudado esta plataforma para que ellos se den una idea de que pueden confiar en ella y es 100% segura. Hoy día ya hemos atendido en la fase híbrida a 1.800, en total han sido 4.800. Hemos hecho un partner por ahí con un par de clínicas con las que estamos muy agradecidos, que nos han abierto las puertas para esta primera fase. Clínicas como Metamedic, como Loma Linda, que nos han permitido también apalancarnos de sus pacientes. Y les voy a ser honestos, la tecnología sí tiene sus bemoles. Nos costó llegar a este 90% de efectividad. En algunos casos, cuando las respuestas no son las adecuadas, ahora estamos buscando poder guiar al paciente para que algunos términos que coloquialmente utilizamos como mexicanos
también podamos traducir estos datos, porque si los llegamos a utilizar al momento de dar respuestas, en ese momento es cuando tenemos estos rangos donde es que no sé lo que me estás diciendo, ¿no? Pero poco a poco con el entrenamiento vamos a lograr un lenguaje natural, en donde incluso algunos modismos que tenemos en nuestra cultura también los podemos traducir. Es decir, cuando diga, me duele ya saben qué palabra la cabeza, bueno, lo detecte como que me duele mucho la cabeza, ¿no? Todavía no estamos en ese momento, pero estamos entrenando nuestro algoritmo para que empiece a detectar este tipo de modismos que tenemos. Pues está maravilloso, la verdad, lo que hace WeCare por nosotros, y tú como fundador, la idea que maquilaste para que el día de hoy sea realidad. Si yo estoy en Colombia, en países latinos, ¿puedo ocupar este servicio o solamente está disponible para México? Hoy todavía no, y de hecho en México todavía no está abierto a todo el público. Queremos ser muy responsables al estar tratando con la salud de las personas, y no queremos dar un mal servicio porque pues somos todavía muy pequeños, todavía no tenemos tantas manos para procesar muchas cosas, pero hoy estamos justamente en Colonia Condesa, en la colonia Roma Sur y Norte, estamos en la Narvarte y Colonia del Valle. A finales de este año esperamos expandir hacia otras colonias circundantes a estas que ya tenemos de atención, para empezar a captar más pacientes y poco a poco ir estado por estado, y sí, después irnos al mercado latinoamericano, ya que hemos estudiado que el mercado latinoamericano tiene unas tendencias de consumo de salud y de acceso a la salud muy parecidas a las que tiene México, ¿no? Muchas veces apuntamos mucho hacia el norte, pero creo que Sudamérica tiene muchas necesidades que bien podemos ayudar a cubrir y a mejorar para toda Latinoamérica. Pues muchísimas gracias, Francisco, eternamente agradecida. Ojalá y después nos puedas regalar otra entrevista ya enfocada a cuando podamos abrir un poquito más el mercado y cómo ha avanzado esta inteligencia artificial y cómo ha crecido WeCare. Muchísimas gracias. ¿En dónde te podemos encontrar? ¿En dónde encontramos la plataforma si somos estas cosas? Nos pueden buscar en Instagram, en LinkedIn, estamos muy activos. También por ahí nos pueden seguir. Ahorita estamos entrando en un programa de aceleración llamado Emprelatan, que a nivel Latinoamérica es un programa bien importante. Entonces pueden seguir un poco nuestro progreso a través de ellos, que amablemente nos seleccionaron para aprender muchísimo de ellos. Entonces, pues a través de redes sociales vamos a estarles compartiendo un poquito de este proceso también, para que se enteren de cómo el equipo trabaja hacia adentro. Pues muchísimas gracias, Francisco. La verdad es que algo más que agregar antes de concluir esta entrevista. Pues nada, agradecerte que me hayas invitado a poder hablar un poquito de lo que estamos haciendo y poder verte de nuevo, que ha sido todo un placer. Sí, pues muchísimas gracias. A nombre de nuestro titular, Rodolfo Landeros, doy la cordial clausura de este programa, y no se muevan porque la próxima semana a las 11 de la mañana vamos a traer otros temas interesantes. Hasta luego.